Objeto. SCP-399. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. Cuando no es llevado por un ser humano, SCP-399 es inerte. SCP-399 debe guardarse en una caja fuerte cerrada con llave en la instalación. Cuando no se use. Las pruebas con SCP-399 requieren aprobación nivel 4 y solo deben ser manejadas por personal que haya recibido una calificación de limpio o mejor en el perfil psicológico 399-17. Todos los generadores, centrales eléctricas o fuentes de energía similares que se encuentren en las proximidades de los sitios de prueba deberán ser exclusivamente para las pruebas y no deberán utilizarse para alimentar ningún otro equipo o instalación esencial para la misión. Como resultado de los experimentos 399-4 y 399-5, las pruebas con SCP-399 en seres humanos requieren aprobación nivel 5 y deben realizarse lejos de otros SCP o instalaciones vulnerables. Bajo ninguna circunstancia se debe probar o almacenar a SCP-399 en las inmediaciones de ningún dispositivo de energía libre o movimiento perpetuo. Descripción. SCP-399 es un anillo formado por dos bandas metálicas unidas por 6 barras metálicas, entre las que se encuentran 6 piezas de vidrio púrpura transparente. El anillo es de marca desconocida y no lleva sellos identificativos. Cuando no es llevado por un ser humano, SCP-399 es inerte. Cuando se coloca en el dedo de un ser humano, el anillo se activa, lo cual es indicado por los 6 segmentos de vidrio que comienzan a brillar uno por uno. En la prueba este proceso toma de 3 minutos a 6 horas dependiendo de la disponibilidad de las fuentes de energía cercanas. Una vez que está totalmente activo, el anillo responde a los comandos orales o mentales de su portador hasta que es removido, momento en el cual se vuelve inerte hasta que se vuelve a usar y energizar. En modo activo, SCP-399 es capaz de manipular o remodelar objetos dentro de un radio de 5 metros del usuario con diferentes niveles de complejidad. Mediante un mecanismo actualmente desconocido, SCP-399 aprovecha la energía de su entorno cercano para realizar estas funciones. Las tareas menores, tales como hacer que un objeto pequeño levite o darle la vuelta, requieren pequeñas cantidades de energía ambiental que se extrae principalmente de la atmósfera circundante, causando una caída de temperatura. A escalas más finas, paulatinamente requiere más energía, y se sabe que SCP-399 puede extraer energía de generadores eléctricos, reactores nucleares y datos borrados, para completar la reacción. Si no hay suficiente energía dentro del alcance de SCP-399, aproximadamente 300 metros, para realizar la operación, SCP-399 recurrirá a su portador y a datos borrados. Las operaciones más detalladas también conllevan una mayor probabilidad de falla catastrófica que resulta en datos borrados del usuario. El alcance de la capacidad de SCP-399 para alterar objetos dentro de su rango parece depender meramente de la energía disponible. Con una fuente de alimentación adecuada, parece posible la manipulación de objetos a nivel atómico o subatómico, véase el registro de experimentos 399. SCP-399 llamó la atención de la Fundación EL cuando se reportaron una serie de cortes de energía y un clima inusualmente frío en las cercanías de datos borrados. El objeto fue localizado en la posesión de un tal señor que aparentemente había fallecido durante un intento de utilizar SCP-399 para convertir barras de plomo en oro. La forma en que tomó posesión del dispositivo no ha sido determinado con certeza. SCP-399 no parece contar con ningún medio para almacenar la energía que ha sido absorbida, simplemente extrae la cantidad que requiere para realizar una tarea y la gasta inmediatamente. Se ha especulado, debido a la alta demanda de energía de SCP-399, que fue diseñado para su uso en conjunto con una fuente de energía portátil de alto volumen. Tal dispositivo no fue encontrado entre los objetos en conjunción con un dispositivo de este tipo o un SCP de naturaleza similar, SCP-399 podría utilizarse potencialmente como arma de destrucción masiva o para neutralizar otros SCP de clase Keter. Debido a las posibles consecuencias negativas de una falla a esta escala, esta línea de experimentación no debe ser explorada en este momento. Registro de experimentos 399.
Experimento 399, 1. Fecha. Usuario. Dr. Sujeto. Una guía telefónica. El usuario intenta abrir la guía en la página 368. Experimento exitoso. La temperatura ambiente de la cámara disminuye en 4.8 grados Kelvin. Experimento 399, 2. Fecha. Usuario. Dr. Sujeto. Una camiseta, color azul. El usuario intenta cambiar el color de la camiseta a rojo. Experimento exitoso. Se reportan fallas eléctricas en las secciones cercanas a la instalación. La temperatura ambiente de la cámara disminuye en 9.7 grados Kelvin. Experimento 399, 3. Fecha. Usuario. Dr. Sujeto. Una guía telefónica. El usuario intenta que la guía se traduzca de inglés a francés. Experimento exitoso. El generador del sitio se sobrecarga y falla, ocasionando la pérdida de la energía primaria de la instalación por 6 horas. La temperatura ambiente de la cámara disminuye en 17.4 grados Kelvin. Experimento 399, 4. Fecha. Usuario. Dr. Sujeto. Una guía telefónica, 3 clase D. Protocolo de pruebas especiales. El experimento 399, 4 se condujo en la instalación remota. Todas las fuentes de electricidad en el área fueron desactivadas con excepción de las necesarias para alimentar el equipo de monitoreo. El usuario intenta que la guía se traduzca inglés a francés. Experimento exitoso. El personal clase D fue, datos borrados. Sin reducciones significativas en la temperatura ambiente. Experimento 399, 5. Fecha. Usuario. Dr. Sujeto. Los restos de un clase D del experimento 399, 4. Protocolo especial. La prueba se condujo en la instalación remota. Se proporciona un reactor nuclear específico como fuente de energía. Usuario intenta regresar al clase D a su condición física previa al experimento 399, 4. El reactor nuclear alcanza el 57% de su capacidad. Sujeto se reconstruye físicamente intacto, pero continúa muerto. El usuario intenta regresar a la vida al sujeto. Datos borrados. SCP-399 fue recuperado por personal de materiales peligrosos 48 horas después. Los patrones meteorológicos en las inmediaciones del sitio se normalizaron en un lapso de 96 horas. La contaminación radiológica de la región se ha considerado dentro de límites aceptables. Nota. Después de la pérdida del doctor, el doctor solicitó y se le otorgó la autorización para llevar a cabo la siguiente prueba en sí mismo. Experimento 399, 6. Fecha. Usuario. Dr. Sujeto. Dr. El usuario intenta levitarse a sí mismo. Exitoso. Después de la levitación inicial, la temperatura de la habitación empezó a descender a aproximadamente 1 grado Kelvin cada 68 segundos. El doctor empieza a moverse lentamente dentro de la cámara de pruebas, lo que provoca una serie de fallas eléctricas. La tasa de disminución de la temperatura aumenta a 1 grado Kelvin cada 47 segundos y fluctúa a medida el doctor aumenta o reduce su velocidad de movimiento. El experimento finaliza cuando la temperatura ambiente cae por debajo de 0 grados centígrados.